decir, es un proceso que está relacionado. Por lo general, los jugadores pocas veces se ponen a leer los videojuegos. Cuando digo leer, hablo de analizar los videojuegos. Y pocos videojugadores se dedican a producir videojuegos. Los invitamos a varias cuestiones. Una, además de divertiros con los videojuegos, lo que os proponemos es analizar los videojuegos, personajes, características, escenarios, estructura de la historia, qué concepción de mujer y de hombre tiene, cómo se relacionan los personajes, qué papel tienes tú como jugador o jugadora dentro del videojuego, si puedes alterar y qué cosas puedes alterar del videojuego, qué grado de libertad tiene y, fundamental, qué es lo que no te permite hacer el videojuego. Porque todo el mundo dice, puedes hacer esto, esto, lo otro. ¿Y qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es, ¿En qué estás atrapado? ¿En qué estás atrapada? Seguimos. Vamos a ir ahora a la Facultad de Psicología, donde hay una serie de maquetas y que pueden ser interesantes porque es todo un modelo conductista apoyados con laberintos y con tal, que se usa mucho en los videojuegos. Carmen, ¿qué te parece si mostramos un poco a nuestros alumnos y alumnas mexicanos y mexicanas nuestro escenario? La universidad. La universidad. Aquí tenemos la UNED en Sí, Madrid. los diferentes campus. Claro. Uy. Y aquí está pues la Facultad de Educación, que es de donde hemos salido. Esta de aquí es la Facultad de Educación. Esta es la parte analógica de lo que es una facultad que no se desarrolla en el ámbito presencial, precisamente. Sí, fijaros una cosa curiosa que da para pensar. Es una universidad a distancia, una universidad que se supone virtual, que debería tener edificios virtuales, escenarios virtuales y tiene escenarios reales. Es una contradicción entre el siglo XIX y el siglo XXI. Diría más, una contradicción entre el siglo XIX-XX y el siglo XXII, lo que está por venir. Sí, una cosa que os invito es a revisar la película Blade Runner. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Los escenarios que nos presenta esa película, que fue creada hace precisamente unos 50 años, cómo nos pone en situación de los mundos y los personajes virtuales. Fijaros que cuando se crea esta universidad, se crea siguiendo los cánones convencionales del mundo analógico. En las afueras de Madrid, en escenarios naturales. Mostremos por favor el escenario precioso, pero está pensado más para una universidad presencial y no para una universidad virtual. Sí, con mucho espacio para que haya muchas personas que puedan acercarse a ella. Sí. Sin embargo, las personas se acercan a través de los medios, sí, a través de la red. Aquí tenemos, ¿sabes?, 250.000 alumnos, pero no vienen aquí, están en toda España, en toda América, de norte a sur, en Europa, en Australia, en África. Fijaros, por un lado se diseña un escenario para el mundo presencial y los alumnos son virtuales. Es decir, fijaros qué contradicción en los diseñadores. Cuando vosotros o vosotras penséis en un relato no lineal, cuando penséis en un relato de tipo digital, pensad que ese relato es un relato que ocurre en un espacio no lineal, que tiene diferentes formas de navegación y que al principio os va a costar. ¿Por qué os va a costar? Porque
estamos acostumbrados a un escenario real, cuando ahora nos manejamos en escenarios que no son reales, son escenarios de otra naturaleza. Incluso el escenario de televisión es un escenario creado. El escenario del videojuego es un escenario que muta continuamente, es un escenario que se modifica. Y los personajes, aunque tienen ciertas estructuras muy semejantes a los de los telenovelas o culebrones que llevan a los personajes a situaciones límites. Es decir, lo más importante que quiero destacar en esta charla hoy, que has venido a mi universidad, es cómo los personajes en los videojuegos dejan de ser sujetos para ser los personajes protagónicos, los que mueven la acción, los que orientan. Pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. En la televisión o en el cine un personaje está siempre en el mismo lugar. En los videojuegos puedes cambiar de identidad, puedes estar del otro lado de la pantalla y de ese lado de la pantalla. La figura de la persona que juega se sitúa en dos planos, en el real y en el virtual, que está diseñado por una persona precisamente para llevar a cabo esa acción de jugar. Y del plano real pasamos al plano virtual. Aquí estamos en el mismo escenario, pero con otra narrativa diferente. En esta primera fase a pensar en ti misma o en ti mismo como un personaje de un videojuego que está en diferentes escenarios, que eres el mismo o la misma y que puedes... También la idea de la identidad, que tú cuando te sincronizas, digamos, con tu avatar en un juego, sí, tú estás reflejando tu manera de ser, tus emociones, tu acción. Entonces tú no solamente juegas, sino que despliegas una idea identitaria de lo que eres tú mismo en otro escenario. Ahora, otras formas de representación muy del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX, porque ahora se harían con hologramas, serían con luces. Fijaros que esas recurren a representaciones. Esta es la Facultad de Psicología, donde se trabaja con ratas, pero en un escenario totalmente virtual nos muestra de alguna manera la evolución que han tenido en el tratamiento y en el estudio de las ratas, la cuestión del aprendizaje. Y es interesante ver esta idea del laberinto en el que realmente los primeros videojuegos están basados sobre todo en esta historia de cómo te mueves por este escenario. Y cómo los premios, las muestras, las estrategias que tú crees en el juego, cómo van encaminadas hacia conducirte hacia un determinado camino, ¿no? Sí, a la ratita le dan un premio cuando acierta el itinerario. Y pensad que esta cuestión se aplica en la educación. O sea, la educación en México, como en España, con muchos otros países, es de carácter conductista o neoconductista. Y a los niños y a las niñas se las premia cuando aciertan determinados tipos de cosas y se le castiga cuando se equivocan. Es decir, en el caso de los videojuegos de la primera fase y la segunda, se da eso. En los videojuegos actuales hay otro tipo de relación con el premio y con el castigo. Hay una... sobre todo lo que pasa que en los juegos la pasión es de jugar por jugar. Sí. Ya no es tanto por obtener un premio. Pero por otra parte encontramos en la educación que se sigue premiando aprobar un curso o superar una prueba, un examen. Entonces ese gusto por hacer que el alumnado aprenda, por el gusto de aprender, ¿cómo lo podríamos trasladar? La educación está armada en general, los sistemas, como premios y castigos. ¿Cómo
superamos esa contradicción de los premios y los castigos, es otra concepción de la educación, una concepción de la educación que sea lúdica, que sea amena, que se puede aprender divirtiéndote, pero al mismo tiempo investigando. Investigar no es seguir ciertas líneas, ciertos patrones, sino que aprender es un desafío en el que te enfrentas con diferentes niveles de peligros o de inquietudes. Lo que se trata es enfocar la educación desde otra perspectiva. Eso significa dar un salto. Y eso depende de gobiernos, de instituciones, y que poco a poco vayan dando saltos, creciendo, en el que esta forma que hemos tenido hasta ahora correspondía a otro modelo social, a otro modelo económico, a otra estructura política. Vamos a continuar en otras charlas hablando qué necesitamos para ese tipo de cosas y qué tipo de narraciones necesitamos construir para que eso tenga lugar, no solamente en los videojuegos, sino en todos los medios de comunicación. El videojuego, digamos, pone en evidencia de manera inmediata esta necesidad que tenemos de llevar a todos los medios formas de narrar, de contar y de relacionarnos de otra manera. Los programas de televisión pueden tener estructuras de videojuegos, las clases pueden tener estructuras de videojuegos. Es decir, es que la vida tiene una estructura de un videojuego. ¿Vamos a comer algo, te parece? Sí, vamos. Pues nada, os dejamos porque en eso están nuestros alumnos y nuestras alumnas del ESAE, en el Diplomado de Gamificación, están aprendiendo nuevas narrativas y nuevas formas de incorporar al aula al alumnado como protagonista. Para que los alumnos y las alumnas sean protagonistas, tenemos que desaprender el modelo que nos han impuesto. Es decir, yo de la única manera, y Carmen, que ha sido una doctoranda especial y estupenda, es decir, el primer paso para que Carmen llegase a esta clase maravillosamente ha sido desaprender el canon. Sí, lo que nos enseñaron a todos. Es decir, esta cuestión de la imposición. Vamos a aprender de otra manera. Y para aprender de otra manera hay que salir del confort. Vamos a hablar, si quieres, mañana sobre la pedagogía del confort. Exacto. Hoy, ¿qué te parece? Mañana hablamos sobre la pedagogía del confort y sobre la teoría del caos. Muy bien.